Amigos habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, amigos de Latinoamérica interesados en que Estados Unidos cuide su patio trasero en Centro y América del Sur. El tema de hoy, Ron DeSantis versus Trump, lo voy a tratar luego de tomar este café expreso norteamericano. Evidentemente, la contienda por la nominación interna en el Partido Republicano para la elección del candidato para las próximas elecciones para presidente de los Estados Unidos está entre el candidato Donald Trump y el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Valdría la pena para informar al oyente una comparación de DeSantis con Trump. En cuanto a educación universitaria, Trump es un egresado de la Universidad de Pensilvania, graduado en economía, y DeSantis, egresado de la Universidad de Harvard en su facultad de Derecho. En cuanto a servicio militar, Trump se presentó 5 veces a hacer el planteamiento de su excusa para no tener que ir a la guerra de Vietnam, y de esas 5 veces en una lo logró por el argumento de que tenía algún problema en el pie y no consta pues los exámenes respectivos de ese pie o de si se trataba de pie plano. En el caso de DeSantis, un oficial naval de la Marina de Estados Unidos de Norteamérica y que además participó en la guerra de Irak, Bush Hussein. En cuanto a moralidad, DeSantis parece hacer honor a el nombre burlesco que le atribuyó Trump de DeSantimonio, porque a DeSantis no se le conocen denuncias relacionadas con dinero entregado para silenciar a actrices de videos pornográficos, tanto ni denuncia por casos de damas retratadas desnudas por la revista Playboy, ni tampoco su actuación respecto de la mujer, particularmente en el caso de Alicia Machado con el concurso de Miss Universo. Respecto de política internacional, por tener ya una actuación presidencial en el periodo anterior al de Biden, muchas veces se señaló de su colusión o acuerdo con Putin, y se señaló que a raíz de la Torre Trump en Moscú y la gran inversión que hizo en Moscú Trump, se forjó una buena relación con Putin. En cambio, la compañera demócrata opositora en aquella oportunidad, Hillary Clinton, fue víctima de los problemas derivados del hackeo de su computadora atribuido a hacker ruso cuando era secretaria de Estado. En esas denuncias de colusión, Trump ni siquiera obtuvo el apoyo del asesor presidencial Bolton, y particularmente cuando Putin invade la península de Crimea, no hay una manifestación enérgica de Trump ni una actuación del ejército de los Estados Unidos por la invasión de Crimea. En el caso de Siria, la intervención de Putin es evidente. Putin practicó una teoría de guerra arrasada, y particularmente en la ciudad de Alepo es conocida
lo arrasada que quedó Alepo, la ciudad siria, por la acción del ejército ruso. En esa época lo que hubo fue una retirada de las tropas americanas con el pretexto de la paz en un conflicto en que Arafat manejaba a su antojo su relación con Putin, y en un momento en que el pueblo sirio había hecho la inmigración más grande de su historia, solo comparable con la inmigración venezolana producida por el chavismo madurista. Por cierto, a propósito de las inversiones de Trump, todas muy exitosas, la primera inversión hubo inquisición de que el proyecto estaba respaldado por la mafia de Nueva York y no se le conocen a DeSantis inversiones de ninguna naturaleza. En cuanto a la regla moral de las denuncias por pagos a actrices pornográficas, tampoco se le conoce a DeSantis hechos similares. DeSantis tiene un hogar cristiano establecido desde hace muchos años, y la preocupación que ha manifestado DeSantis por la educación cristiana de los niños en Florida parece a veces excesiva, porque se estudia inclusive cuidadosamente cuál es la literatura que se va a permitir considerar como libros de texto para la educación primaria y para la grammar school o educación secundaria en las universidades, en los high school y en las universidades de Florida. En la posición sobre el porte de armas, ambos parecen tener una posición común. El profesor Deviano, eminente autoridad de la Universidad de Harvard, ha hecho un análisis de la ley de armas que propone DeSantis para Florida ante la legislatura de Florida, y ha hecho un análisis de la segunda enmienda. Manifiesta que por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre, una milicia bien regulada, no se restringe de hecho el derecho del pueblo a portar armas. El derecho a portar armas, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, no está garantizado por la Constitución ni depende de ese instrumento para su existencia. La segunda enmienda, más que no será dice que no será restringido por el Congreso ese derecho, y considera en efecto eso, que no es facultativo del gobierno nacional. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos existe un poder gigantesco que se llama la Asociación del Rifle, que viene de aquella facultad de los antiguos cowboys de disparar, de las leyes del antiguo oeste, en el cual no había límites, y al parecer
según esta interpretación del profesor Deviano, lo que se busca más bien, acorde con la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia, es que no se restrinja el porte de armas, sino sujeto estrictamente a una interpretación de la Corte, de la segunda enmienda para el porte de armas, pero sin que ello signifique que el porte de armas se haga como pretende el proyecto de DeSantis, sin necesidad de un examen psicológico como es tradicional e ilimitadamente, e inclusive la persona puede portar armas que se consideran de guerra y armas sumamente peligrosas como las usadas en la matanza de Parkland. Es decir, aquí la posición es común, como también lo es respecto de la inmigración. Ambos descendientes todos de inmigrantes, sin embargo tienen una posición feroz contra la inmigración. Hay que recordar que el título 42 es obra de Trump en su ejercicio de la presidencia, fundado en la epidemia del COVID en ese momento, y por otra parte la actitud de DeSantis al recoger unos emigrantes venezolanos y mandarlos a la isla Martha's Vineyard de Massachusetts, simplemente porque es una zona demócrata y se los quita de encima, o la actuación de Biden de DeSantis de enviar a Kamala Harris a su casa los emigrantes en transportes pagados por el Estado y de cuyos montos no se conocen. Yo diría que el balance en este caso es, en este tipo de balance, es un balance equivalente respecto de los del porte de armas, sujeto siempre a la preocupación que tienen los políticos norteamericanos del Partido Republicano en el poder de la Asociación de Rifle, que financia a senadores y representantes republicanos y demócratas para que precisamente no se restrinja el derecho a portar armas en forma ilimitada. En todo caso, la convención republicana determinará quién es el candidato, y por ahora Trump no ha sido enfrentado a todos los juicios que le vienen, no solo por materia de impuestos o por otras materias. Ya salió airoso o ya pasó las demandas de los estudiantes de la Universidad Trump, que se quejaban de que era una universidad inexistente, pero que el cobro era real. De todos modos, amanecerá y veremos en la convención republicana si hay una cuadratura en el sentido de que alguno DeSantis pueda ser el candidato a vicepresidente y Trump el candidato a presidente, porque todo es posible en la viña del Señor, en los arreglos que puede haber para lanzar el candidato presidencial de la próxima elección republicana. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como Hablando de Dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez,
Hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.